Buenas noches. Nosotros vamos a hablar acerca de la independencia de México. Antes de empezar, es de vital importancia aclarar que la independencia de México fue un movimiento armado, el cual comenzó el 16 de septiembre de 1810 y terminó el 27 de septiembre de 1821. Antes de la independencia, el actual territorio de México era llamado Nueva España y fue una colonia española durante 300 años. Pues esta colonia floreció gracias al desarrollo de la minería. Sin embargo, a fines del siglo XVIII comenzaba a entrar en crisis económica. Se trataba de una sociedad rígidamente dividida en castas dependiendo de la raza. La raza se definía en grados, dependiendo de la cantidad de ancestros europeos, y aquellos de raza europea más pura obtenían mayor privilegio. En este contexto de descontento, se iniciaron revueltas en todo el territorio, que se sostuvieron a lo largo de 11 años, de forma cada vez más organizada, logrando su éxito con la entrada de los insurgentes a la Ciudad de México. Ahora vamos a hablar acerca de las causas. Las causas de la independencia de México pueden dividirse en internas y externas. Entonces, las causas internas. En primer lugar está la preferencia de la corona española por los peninsulares para ocupar los cargos más importantes de la administración colonial. Esta preferencia, que se acentuó durante las reformas borbónicas, provocó el resentimiento de los criollos. Por otra parte está la gran desigualdad social, la cual afectaba a la mayoría de los habitantes de Nueva España, en especial a indígenas y mestizos. Estos sectores fueron los que acompañaron los movimientos encabezados por Hidalgo y Morelos. Y por último está el descubrimiento de la conspiración de Querétaro, de la participación del corregidor Miguel Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama y Miguel Hidalgo. El objetivo de la conspiración era formar una junta gubernativa que reemplazara al virrey español. Causas externas. En primer lugar está la independencia de los Estados Unidos, que fue un modelo a imitar por los patriotas de Nueva España. En segundo lugar está la influencia de las ideas difundidas por la Revolución Francesa, en especial las de libertad, igualdad ante la ley y fraternidad entre los pueblos. En tercer lugar está la invasión napoleónica a España. Durante 1808 este evento puso en crisis a la monarquía española y pues generó un vacío de poder en el imperio colonial en América. Y por último está la Revolución Liberal, que en 1820 encabezó el general Rafael de Riego contra la restauración del absolutismo del rey Fernando VII. El temor a depender de un gobierno metropolitano liberal llevó a los realistas mexicanos a pactar la independencia de México con los patriotas locales. Bien, en esta parte entonces vamos a hacer referencia a algunos personajes importantes en la independencia de México. En primer lugar vamos a hablar de Miguel Hidalgo, quien tuvo un periodo de acción más o menos entre 1753 y 1811. Básicamente Miguel pues era obispo en Nueva España y conocía algunas lenguas nativas de la región. El papel importante que desempeñó Miguel en este tema de la independencia en México pues era prácticamente porque él, tocando la campana de su parroquia, pues dio inicio a la primera lucha por la revolución, en la que se le llamó el Grito de Dolores. Lastimosamente pues Miguel fue fusilado por los españoles. Ignacio Allende, en segundo lugar, tuvo un periodo de acción más o menos entre 1769 y 1811. Él participó de la toma de Algoinda en Granaditas y de la batalla del Monte de las Cruces, de la toma de Valladolid y de la toma de Puente de Calderón. Él también lastimosamente fue ejecutado por los españoles. En tercer lugar, ahora podemos hablar de José María Morelos, quien tuvo un tiempo de acción básicamente entre 1765 y 1815. Él participó de las revueltas del sur y estuvo al frente de la toma de la mayor parte de las ciudades importantes, incluyendo el sitio de Cuautla, y pues organizó asimismo el primer cuerpo legislativo de México, el que en algún momento se llamó el Congreso de Anahuac. Y por último vamos a hablar de una mujer muy importante, Josefa Ortiz de Domínguez, quien tuvo un periodo de acción entre 1768 y 1829. Fue una de las organizadoras de las primeras luchas de la independencia y su papel durante esta toma pues fue muy importante,
dado que su esposo trabajaba para la corona. Entonces ella podía contar con información importante que le permitió dar aviso a los insurgentes del momento en que debían iniciar las revueltas. Los sucesos. El primero de ellos fue el Grito de Dolores. Es el acto que dio inicio a la Guerra de la Independencia en la mañana del 16 de septiembre de 1810. Fue el aviso que Miguel Hidalgo y Costilla dio a sus feligreses para iniciar la insurrección, a través del toque de campanas de su parroquia en la ciudad de Dolores. De este suceso se dieron las siguientes etapas. La primera etapa de 1810 a 1811. Las fuerzas revolucionarias están desorganizadas y no tienen objetivos claros. El único objetivo claro era terminar el mal gobierno de los españoles, pero al mismo tiempo se exclamaron vivas al rey español Fernando Vila. El principal líder de esta etapa es Miguel Hidalgo y Costilla, quien es ejecutado el 30 de julio de 1811. La siguiente etapa es de 1811 a 1815. A partir de este momento las fuerzas se concentran en un fin claro: la independencia de México. José María Morelos redacta el ideario de esta etapa llamado Sentimientos de la Nación, donde además de plantear el objetivo de la independencia se apuntaba a poner fin a la desigualdad y organizar un gobierno del pueblo. En la tercera etapa, de 1815 a 1821, las fuerzas españolas debilitan a los insurgentes y los enfrentamientos continúan únicamente en el sur. Vicente Guerrero y Francisco Javier Mina son las principales figuras de esta etapa. En la cuarta etapa de 1812, en España se había redactado una constitución liberal en 1821. El rey Fernando VII finalmente juró la aplicación de la misma, tanto en la península como en las colonias. El clero y la aristocracia se veía perjudicada por esta constitución. Por eso esos dos sectores que hasta el momento se oponían a la independencia comenzaron a apoyarla, para evitar que esos cambios en el territorio americano. De esta manera la revolución retomó fuerzas y logró su éxito en muy pocos meses. En la entrada del ejército trigante en la Ciudad de México se llamaba trigarante porque garantiza tres principios: la religión, la unión y la independencia. El 27 de septiembre de 1821, este ejército independentista, liderado por Agustín de Iturbide, entró a la Ciudad de México sin encontrar ninguna resistencia, con lo que la independencia de México se dio por consumada. El Plan de Iguala. Este documento fue redactado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero el 24 de febrero de 1821 y difundido en numerosas copias. Se basaba en 4 principios: establecer la independencia de México, mantener la monarquía de Fernando VII, es decir, que México funcionara como una monarquía independiente, pero fundada por el Fernando VII, establecer el catolicismo como única religión en el territorio mexicano y por último iniciar la unión de todas las clases sociales, suprimiendo la diferencia de castas. Bien, entonces ahora vamos a hablar de las consecuencias que todo esto pues trajo consigo en su momento, y entre las cuales consecuencias pues de la independencia de México podemos destacar en primer lugar el fin de la dominación colonial española, pues la cual quedó plasmada entre los tratados de Córdoba, los cuales fueron firmados el 24 de agosto de 1821, pero en los cuales en 1822 el gobierno español desconoció pues dicho reconocimiento. En segundo lugar, entonces tenemos la redacción del Acta de Independencia de México, la cual pues fue firmada el 28 de septiembre de 1821. La proclamación del Imperio Mexicano, de la cual fue partícipe Agustín de Iturbide, el cual pues en su momento tuvo el papel de emperador, pero el cual también solamente tuvo apenas 2 años de duración, debido a que en 1823 esta proclamación fue sustituida por la República de México. Y también podemos entonces hablar de la firma del Tratado de Santa María de Calatrava,
la cual dio lugar pues el 28 de diciembre de 1836 y en la cual pues finalmente España reconoció a México como un país soberano e independiente. Básicamente pues podemos concluir entonces que la independencia pues fue un hecho que marcó el destino de la nación, en este caso hablando pues haciendo referencia a México, y fueron pues los cimientos para conseguir una nación libre, soberana e independiente. Asimismo, la importancia del legado de los héroes que lucharon pues por su patria en su momento y el pueblo de aquella época que pues brindaron con sus sacrificios e incluso con sus vidas la libertad que ahora pues el pueblo mexicano conoce y reconoce, y que asimismo todos los participantes son merecedores pues de un gran respeto y que deben asimismo ser recordados para siempre. La independencia de México entonces forjó el presente que ahora tiene en su actualidad y que por eso mismo debe instruir a los niños en su conocimiento de los orígenes de su nación, derechos, obligaciones, para asimismo preservar su historia.